Julián Rivas, periodista y diplomático. Estamos conversando cómo Guyana, Trinidad, se pliegan a las pretensiones de Estados Unidos. Pero a esto le hago una pregunta. Usted, bueno, fue embajador y hay algo que ustedes como diplomáticos, bueno, lo primero que se impone es el diálogo, ¿no? Cuando un embajador ve la noticia de que Estados Unidos, el gobierno, la administración, confirma que hay agentes de la CIA dispuestos a trabajar encubierto, evidentemente, en este caso en Venezuela, ¿cómo se interpreta eso para la diplomacia internacional? Eso está, sin duda, es uno de los ámbitos de acción de la Corte Penal Internacional de acuerdo al Estatuto de Roma. Lo que hace Estados Unidos sobre Venezuela o contra Venezuela es delito de agresión. Que por cierto, el delito de agresión atribuye responsabilidades individuales, en este caso de los gobernantes de Estados Unidos, ya sea el señor Trump, Marco Rubio, porque hay suficientes elementos de delito de agresión. El delito de agresión fue el que más tardó de esos 4 delitos en ser legalmente establecido, en el año 17, por cierto, en Uganda, pero bajo muchas maniobras, tener que pasar el Consejo de Seguridad. Pero el delito de agresión lo comete quien, estando en una posición de poder, gobierno, o dirigiendo un grupo armado, tenga la capacidad de armar a otros, de entregarle capacidad de agresión, y ese delito debería ser castigado. En este caso, contra el señor Trump, el señor Rubio, porque hay una agresión a la nación venezolana. Venezuela lo podría demostrar, independientemente de las horcas caudinas que hayan en el Consejo de Seguridad para que eso no se efectúe. Hay una clara manifestación de delito de agresión que ha tenido el aval no solo de Estados Unidos, ha tenido el aval de Francia, Trinidad y Guyana. Guyana elude la responsabilidad, que sí, que hay un problema de narcotráfico, es una excusa. Guyana está jugando bajo el concepto de realpolitik a que la protegen las potencias, por lo tanto actúa con cierta impunidad y sigue devastando al Esequibo. Pero en el fondo lo que quieren es avanzar en los intereses petroleros de las corporaciones, en este caso de manera bien marcada de la ExxonMobil. Sin duda, Estados Unidos está cometiendo un acto de agresión a Venezuela que debería ser sancionado. La solidaridad con Venezuela, en este preciso momento, ¿dónde se manifiesta? ¿Cómo se analiza esta solidaridad con Venezuela ante una agresión evidente, pública, notoria, ¿no? Es bastante positiva. Puede ser mejor en la medida en que se expliquen las cosas. Creo que estamos en una obligación de decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, Francia arma a Guyana y nosotros, el embajador francés viene aquí a hablarnos de cultura, de baile, o el inglés viene hablando de los derechos de género y nos habla de la agresión permanente que tiene el canciller Laming, que es un guyanés. El canciller del Reino Unido es un hijo de guyanés. Y ese es el que mece la cuna de Guyana en los organismos internacionales. De la misma manera que tiene Francia una posición de soporte a Guyana, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, un tratado, porque en el fondo la solución es el Acuerdo de Ginebra, no hay otro, y más cuando Venezuela ha dicho que no reconoce y no está obligada a asistir a la Corte porque ni siquiera aprobó ese juicio. Es decir, al final, ¿qué es lo que ha ocurrido recientemente con estas islas del Caribe? Primero, que ellas saben que Guyana ni Estados Unidos tienen la razón. Segundo, que un conflicto en estas islas del Caribe las afecta económicamente, porque esto les hace correr turismo del cual vive. Venezuela les puede proveer de alimentos, que en esta situación sería más conflictivo, pero un conflicto de esta dimensión aleja el turismo del Caribe y estos países viven de eso. Lo ha manifestado la primera ministra de Barbados y otros. En cambio, Guyana no. Guyana políticamente, su primera ministro indo-guyanesa, hago esta observación porque no son el partido de los afroguyaneses, es el partido de los indotrinitarios, como en Guyana es el partido de los indo-guyaneses, los que están en este conflicto, que es un conflicto que no tiene sus raíces aquí. Ellos están instruidos en la famosa Universidad de la Seguridad de Estados Unidos, donde casualmente coinciden María Corina Machado, a través de una asistente de ella llamada María Teresa Belandria, Granger, el primer ministro de Guyana, Irfan Ali
y otros actores, además de Bolsonaro y otros gobiernos de carácter conservador que tienen una internacional fascista, sionista en este continente y cree que se van a apoderar de todos los países. Ahí tienen tomado Ecuador, tienen tomado Perú, tienen tomado Argentina y van por más. Es decir, esta es una agresión que tiene configuraciones políticas y de una supuesta gobernabilidad basada en el autoritarismo y la represión. Le pregunto rápidamente, el papel de Rusia y China. Por supuesto que es de solidaridad y muy marcada, de ayuda a Venezuela. Venezuela es un país próximo a los BRICS. Mire, esto me hace recordar una anécdota que me decían mucho del presidente Nasser de Egipto, cuando él decía aquella cuestión de la neutralidad positiva. ¿Y cómo es eso? Le preguntaron a Estados Unidos. La neutralidad positiva es muy clara. ¿Quién nos vende armas? ¿Quién nos provee de asistencia técnica? La Unión Soviética. De la misma manera, la neutralidad positiva es quién nos ofrece asistencia técnica, militar, de amistad, cooperación. Rusia y China, por tanto, esos son nuestros aliados y la respuesta ha sido oportuna. La defensa tiene que ser del pueblo venezolano y los luchadores del mundo que quieran venir. Pero no es la primera agresión. Nosotros tenemos 400, 500 años de agresión de los anglosajones, que los ingleses, y todavía. Una de las razones por qué este conflicto está así es porque no nos hemos encargado de sacar aquí a los Países Bajos, a Inglaterra, a Francia, porque en Asia los corrieron, en África también. Aquí hay que correrlos también de este continente con sus colonias. Bueno. Muchísimas gracias por su tiempo. Estábamos conversando con el periodista y diplomático Julián Rivas. Este fue su programa Jesús Pregunta por el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.